Vive hoy en una gran ubicación en el centro de Concepción. Ven y conoce edificios Civic 2 y 3, un nuevo proyecto de Inmobiliaria Paz. Con 1, 2 dormitorios y home studios, Civic 2 y 3 te sorprenderán con sus terminaciones en las cuales destaca su moderna cocina integrada con cubierta de granito y kit de cocina de acero inoxidable. Este proyecto se caracteriza por su diseño e innovación en espacios comunes full equipados, tales como su quincho techado y lounge habilitado para Wi-Fi. Edificio Civic 2 y 3, emplazado en una ubicación cercana a múltiples servicios y conectado a todas las vías de accesos a la ciudad. Te esperamos en nuestra sala de ventas ubicada en el interior del edificio Civic 1, en Maipú Poniente 44 o en www.paz.cl. No esperes más y ven a conocer este proyecto y su nuevo piloto, Inmobiliaria Paz. Yoko, el mejor café de Concepción. Este verano te invitamos a descubrir lugares inolvidables para descansar y recrearse, con actividades para toda la familia. En el Valle del Itata, sector de Paso Hondo, Margarita Bravo tiene un par de hectáreas de viñas plantadas sobre lomas en una de las zonas más altas del lugar. Pequeñas parras con cepas como moscatel y cinzó, blanca y tinta con arbustos de un verde intenso que se esparcen por las colinas, y al fondo el río del Itata es un delgado espejo que marca la frontera norte del valle. En sus antiguas bodegas se guardan y envejecen deliciosos vinos y espumantes del Valle del Itata, verdaderas joyas escondidas en la comuna de Ranquil. Los invitamos a conocer nuestra bodega Puerta del Itata, ubicada a 6 kilómetros de Nueva Aldea, en la cual encontrará una sala de venta, sala de degustación, nuestra bodega centenaria, nuestros mejores vinos como el Moscatel de Alejandría, que fue premiado con una medalla de oro en el último Mundial de Bruselas, realizado en San Vicente de Tahuatahua. Los esperamos en la bodega de Paso Hondo. Es una invitación de Arauco, Sembremos Futuro. En Gasco, recorremos la 8ª región llevando un servicio inspirado en nuestros buenos vecinos, como Doña Inés. Tengo flores bien bonitas, fresquitas para que le dure. O Don César. Don Patricio, veo que me trae un nuevo cliente. Hola, Freddy. Oiga, llegó rápido, ¿eh? Le dije en 20 minutos, pues. Al otro le quedaba, así que me llevo este vacío. Tan bien como ha quedado tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo. ¡Chao! Cualquier cosa, llame a la llamita. Gasco, mejor energía para todos. Como lo habíamos visto antes de esta pausa comercial, en realidad fue un verano muy marcado por los incendios. Si bien es cierto, una instancia que nos mantuvo muy preocupados con lo que ocurría con nuestra región, muy preocupados por los recursos que existen, obviamente, para combatir estos incendios. Respecto también a temas de prevención, queremos hablar de todo esto. Para ello nos acompaña el día de hoy Patricio Izaguirre, quien es subgerente de Asuntos Públicos de Empresas Arauco. ¿Cómo está, Patricio? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al matinal. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, en realidad queremos conversar de lo que ha sido obviamente esta situación que ha afectado a nuestra región y primero hacer un balance de lo que ha sido la temporada 2014, quizás la última parte del 2014 y lo que ha sido también este inicio del 2015. Bueno, ha sido un verano y una temporada complicada. Compleja. Ha sido una temporada complicada, al igual que lo fue el año pasado. Yo te diría que estos 2 últimos años han sido temporadas bastante intensas en trabajo, en recursos y en coordinaciones. Así, en términos porcentuales, aproximadamente tenemos un 20% más de incendios o de focos de incendios que el año pasado, que ya fue bastante alto. Por lo tanto, es un tema que, por
por supuesto que nos preocupa y nos ocupa principalmente. Estamos aún en temporada. Claro. El verano ha terminado para muchos, pero en términos de vacaciones ha terminado, pero como temporada continúa. Exactamente, pero en términos de incendio y de prevención de incendio y de coordinaciones, la temporada debiese durar hasta por lo menos abril, dado que tenemos una temporada también con bastante sequía, todavía no llegan las lluvias, que son elementos que también permiten ir mitigando ciertos factores de riesgo para el tema de los incendios forestales. Porque yo me imagino cuando se hace este balance, Patricio, se contemplan todos estos aspectos, los aspectos climáticos, aspectos claramente geográficos, en términos de recursos también. Y cuando uno entiende obviamente lo que ha sido tanto la temporada pasada como esta, donde se ha tenido que invertir una cantidad importantísima de recursos para reaccionar ante los incendios, uno dice, bueno, ¿cómo también planificamos y qué recursos se generan para prevenir estos incendios, para combatirlos también? Mira, me gustaría poner algunos temas sobre la mesa. Lo primero, yo creo que es súper importante poder que todos entendamos que los incendios forestales no discriminan, o los incendios no discriminan. Es decir, los incendios afectan a todos. Arrasan, afectan el medio ambiente, afectan, por supuesto, a empresas forestales, afectan a pequeños propietarios, afectan a agricultores y afectan a las comunidades. Por lo tanto, el impacto que tiene un incendio es mucho más amplio que un impacto particular o de un sujeto particular, sino que es un tema país, un tema región. Por eso nosotros hemos puesto el énfasis muy fuerte en el tema de la prevención. Y claro, nosotros hablamos de los incendios muchas veces durante el verano, cuando los incendios suceden, pero el trabajo que hay detrás y durante todo el año, es decir, sobre todo entre los meses de abril, mayo y noviembre, es muy fuerte porque el foco es la prevención, es decir, es poder generar una coordinación y una corresponsabilidad, porque los incendios forestales es de responsabilidad de todos, no es de una responsabilidad particular. Por lo tanto, ahí nosotros hemos puesto el foco en la gestión, en poder desarrollar programas de prevención, programas en coordinación con las comunidades, con las autoridades. Acá el trabajo que se hace con la ONEMI, con bomberos, con la CONAF y con las comunidades, con el gobierno regional, es muy importante y es muy interesante, yo creo que es muy valioso. Yo creo que de las cosas que uno pudiese valorar de este tema es la coordinación que se ha generado con los distintos organismos públicos, las organizaciones sociales, con el fin de prever, de prevenir situaciones que son muy lamentables. Y también te quería comentar un poco en el ámbito de la prevención, que es un tema sumamente importante. Nosotros el año pasado implementamos un modelo participativo de la gestión de la interfaz, que es un poco la articulación y la prevención en torno a la vinculación entre el bosque, las comunidades o las ciudades o centros poblados. Y fue sumamente positivo, por lo tanto, ahí una de las conclusiones que puede sonar muy sencilla, pero que es sumamente importante, es que no hay solamente una política o una manera de prevenir incendios, sino que hay muchas maneras. Pero hay una que es clave y que tiene que ver con el involucramiento y la participación de las comunidades. Y por eso este modelo fue muy bueno y tuvimos el ejemplo en Colcura, hace un par de semanas atrás en Lota, en donde un plan preventivo que se hizo en conjunto con la comunidad permitió que el incendio a la llegada a los centros más poblados tuviese una llegada mucho más débil y se pudiese contener en el tiempo que preveíamos. Entonces vemos que el tema de los incendios tiene que tener un foco en la prevención y en eso estamos trabajando fuertemente. Con estos recursos y con este trabajo, Patricio, si bien es cierto, claro, es fundamental el trabajo que se puede hacer con la comunidad para mantener todos de alguna forma la misma línea, ¿no? Para todos estar conectados respecto a qué hacer en determinado momento, cómo reaccionar y todos bajo el mismo plan. Con estos recursos que se invierten y con todos estos planes que se trabajan para poder tener una muy buena prevención, ¿cuánto se demora en promedio el poder, por ejemplo, detectar y enviar a la brigada a tiempo para poder reaccionar? ¿Cierto? La prevención, entendiendo que existe la planificación, luego vamos con la parte de la reacción, para reaccionar rápidamente y tempranamente a ello. Mira, el sistema que hay detrás para el manejo de este tipo de contingencia o de incendio es muy grande. Nosotros tenemos más de 1.200 brigadistas, tenemos cerca de 20 entre helicópteros, aviones, personal a través de las torres. Es decir, hay un sistema muy coordinado y muy amplio que permita ir monitoreando muy en línea este tipo de eventos. Entonces, para que la gente sepa, nosotros se detecta un incendio aproximadamente en 2 minutos. En 2 minutos llega a la central la información de que está el foco. Exactamente, la información de cuál es el foco, dónde está, en qué lugar y más o menos cuáles son las características de la magnitud del foco. En 1 minuto ya los recursos están desplegados.
Dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de incendio, dependiendo cuál es la característica del foco, es ver qué recursos se envía. Recursos terrestres, recursos aéreos, etc. Dependiendo de la necesidad, claro. Y entre 8 a 10 minutos ya se está combatiendo el incendio. Por lo tanto, la llegada al incendio es bastante rápida porque los recursos que están desplegados de las empresas forestales, en este caso Arauco tiene un plan de prevención, bueno, un programa que este año se invirtieron más de 25 millones de dólares con el fin de prevenir y también con el fin de poder llegar a muy corto tiempo a el incendio. Pero hay un tema, hay un matiz en esto, es que es un poco lo que también ha sucedido y lo que ha complicado mucho este año el tema de los incendios forestales, que tiene que ver con la gran cantidad de focos que se han prendido simultáneamente. Y eso no hay recurso que te aguante. Es decir, cuando tú tienes un incendio con 10 focos, con 8, con 7 focos simultáneos, claro. No hay como desplegar a tantos focos simultáneos. Exactamente, es muy complejo desarrollar el despliegue y eso también te habla de que hay ciertas intencionalidades que son las que nosotros hemos lamentado muy fuertemente y que son las que tenemos que ojalá lograr responsabilidades para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Tú, Patricio, lo decías, hay una cantidad importante de brigadistas que están trabajando de manera constante, aprovechando también un poco de conocer esta situación. ¿Qué pasa con ellos? Ellos trabajan durante todo el año, trabajan día y noche, hay turnos. ¿Cómo es la función del brigadista? Muchas veces nosotros sabemos que están combatiendo los incendios, pero ¿qué pasa con ellos también? Bueno, son las personas con las cuales nos tenemos que sacar el sombrero. La verdad que el esfuerzo, la dedicación, el cariño y la convicción que ellos le ponen a esta pega es enorme, porque una pega complicada. Una pega, de ellos dependemos. De ellos dependemos y una pega que requiere de mucho esfuerzo. Por lo tanto, también uno hay que aprovechar de agradecer fuertemente el trabajo que han hecho los brigadistas durante esta temporada. Nosotros, como te decía, tenemos más o menos, como Arauco, tenemos aproximadamente 1.200 brigadistas. Un tercio más o menos de ellos son brigadistas que se mantienen durante todo el año. Estables. Exactamente estables y que están focalizados a poder ejecutar los planes de prevención para enfrentar las temporadas que parten entre diciembre y abril aproximadamente. Pero los incendios no avisan, los incendios no tienen horario. Puede ser en la noche, a medianoche, en la mañana. Exactamente, por lo tanto, bueno, por supuesto que son brigadas tan grandes porque también hay que generar los planes de rotación para los descansos apropiados y para que se cumplan todos los estándares que cualquier trabajador tiene. Claro. Pero están los mecanismos de rotación, están los mecanismos de descanso que permitan que en caso de existir focos de noche se pueda combatir de noche. Es decir, acá no se combate en horario de oficina, se combate según la necesidad que lo amerite. Según la necesidad que lo amerite y están los recursos y están las planificaciones para que en caso de combatir de noche se pueda combatir de noche o de día. Y también depende mucho de las características. Por ejemplo, hay incendios que no se pueden combatir con recursos aéreos porque de noche ya no se puede combatir así. Claro. Entonces hay que ir administrando los recursos dependiendo de las características del incendio y también de la situación puntual. En esa línea, Patricio, bueno, nosotros este año lamentamos muchos focos de incendio, muchos focos que estaban muy cercanos a lo que ocurría con Forestal Arauco, en otras ocasiones también en otros lugares, en otras provincias. En realidad la región estuvo durante este verano muy afectada por ello. Y muchas personas se preguntan respecto a la función que ustedes tienen, también los brigadistas, si Forestal Arauco solo combate incendios en sus predios o también si es que prestan servicios, si así lo requirieran en otros lugares también. Mira, ese es un tema que muchas veces sale. Hay dos cosas que me gustaría decir. Primero es que los incendios forestales no son de propiedad de alguien, ¿cierto? O sea, los incendios forestales afectan, claro, como decía anteriormente, a muchas personas. Por lo tanto, yo creo que hay un primer valor que el combate de los incendios forestales se hace muy coordinadamente con distintos organismos. Por lo tanto, en esa coordinación es como se genera el despliegue. Es decir, hay veces que en la coordinación con CONAF se determina que CONAF combata, o hay otras veces que en esa coordinación se determina que Forestal Arauco combata, o Mininco, o los mismos bomberos. Es decir, hay toda una coordinación en donde se va viendo cómo se genera un despliegue que permita combatir de mejor manera el incendio. Ya. Para tener un dato súper concreto, más del 50% de los incendios que Arauco combate, que la empresa Forestal Arauco combate, son incendios que están generados o que están sucediendo en predios
que no son de Arauco. Por lo tanto, por eso te quiero como evidenciar de que el tema de los incendios forestales no es de propiedad de alguien particular, sino que afecta a todos y conjuntamente y en sinergia y coordinadamente tenemos que combatirlo, porque aquí no es que uno tenga un helicóptero para combatir el incendio de mi predio, porque eso en la práctica no es así, y por eso te decía de que más del 50% de los incendios en la zona norte de nuestra región, ese número llega al 70% de los incendios se combaten en predios de terceros. Por lo tanto, este es un tema que nos exige tener una visión mucho más holística, mucho más común, y en donde todos nos pongamos a disposición de enfrentar este tema que nos afecta a todos. Porque con lo que tú nos dices, Patricio, claro, se vuelve al punto inicial donde la coordinación entre todos los actores que confluyen en una situación como esta, autoridades, las mismas comunidades, ¿cierto? También, digámoslo, las forestales cumplen un rol, digamos, en equipo. Vuelvo entonces en términos concretos a los métodos de prevención con los cuales ustedes están trabajando para evitar llegar a situaciones que bien, obviamente, despliegan a veces recursos que hay que pedir ayuda, que hay que muchas veces estar a la espera de ver qué es lo que sucede. Ustedes en materia de prevención y en medidas concretas, pensando ya en lo que todavía tiene que pasar de aquí a abril, esperando que no aparezcan nuevos focos de incendio, y en lo que pasa de aquí al próximo año también. Mira, nosotros trabajamos para este año con 44 comunidades que son pertenecientes a 23 comunas. ¿Y qué es lo que hicimos con estas 44 comunidades en 23 comunas? Generamos un proceso de participación en donde en conjunto tomamos ciertos acuerdos, es decir, la comunidad nos presentaba ciertas visiones, nosotros planteamos las nuestras, llegábamos a un consenso y en ese consenso que está escrito, que está formalizado, que está firmado por las juntas de vecinos, etcétera, y está sociabilizado, en ese consenso se implementaban en las medidas. Y como te decía anteriormente, ese tipo de acciones que son muy concretas, pero que si se replican en 44 comunas, en 44 comunidades, en 23 comunas, van generando un anillo de protección mucho más fuerte, y que este año tenemos que redoblar los esfuerzos para eso. Claro. Nos permitió generar ciertas acciones que tuvieron efectos muy positivos. Por lo tanto, queremos seguir en esa senda, en implementar un modelo participativo de gestión. De comunicación amplia. De comunicación amplia, con las comunidades para ir viendo los caso a caso, porque acá no hay una política que uno diga se aplica la política A y va a servir y eso va a ser infalible. O planes distintos dependiendo, ¿cierto? Cada característica de la zona, dónde están las casas, cómo está el bosque, las distancias. Hay una serie de factores que hay que ir viendo caso a caso. Entonces, queremos ir muy fuertemente en esa senda. Yo creo que tenemos que seguir profundizando la articulación y la coordinación con CONAF, con ONEMI, con bomberos, con el gobierno regional, que yo creo que hoy día está en un muy buen pie, y por supuesto hay oportunidades de mejora que tenemos que ser capaces de tomar. Y poner énfasis en la prevención. Patricio, no quiero dejar de preguntarte algo que en algún minuto también ha generado bastante debate, no ha estado exento obviamente de cuestionamientos que han surgido en los últimos años, y que tiene que ver con la cercanía de las plantaciones a algunos centros poblados. ¿Cómo han enfrentado este tema ustedes con la comunidad? Yo recuerdo perfectamente durante las vacaciones, muchas veces a través de las redes sociales, muchas veces también a través de algunos reclamos, la gente decía, pero por favor, se están plantando muchas cosas muy cerca de centros poblados y esto evidentemente genera riesgo. ¿Cómo se enfrenta en esta misma comunicación amplia que existe hoy día con los centros? Bueno, cuando yo te comentaba que estamos trabajando con 44 comunidades, son 44 comunidades que están en zonas de interfaz, que es la que se llama técnicamente las zonas en donde hay una vinculación entre un centro poblado y una plantación o un bosque. ¿Ya? Esas son las zonas en donde hoy día nosotros estamos poniendo el foco, porque son las zonas que en algunos casos tienen más riesgo, en otros casos tienen menos riesgo. Por lo tanto, el foco que estamos poniendo en los aspectos de prevención es súper concreto. Acá no solamente, porque también lo hacemos, de hecho el año pasado tuvimos más de 10.000 personas en talleres y en acciones de despliegue más de prevención. Claro. Pero además de eso, que es un tema más para informar a la comunidad, estamos haciendo cosas concretas, de acciones, de fajas, de cosechas preventivas, de limpieza, etc. Por lo tanto, esa es la manera que nosotros creemos, y que, como te digo, en esta temporada, pese a que ha sido muy compleja, ha tenido evidencias de que un plan participativo con las comunidades en zonas de interfaz funciona y funciona bien. Así que lo que queremos hacer es profundizar ese foco que creemos que ha sido bastante provechoso. ¿Y eso en un trato directo con las mismas comunidades que están cerca de estas plantaciones? Con un trato directo, sí. Acá, mira, nosotros... O sea, hay acuerdo entre ambas partes. Nosotros, para entender un poco la magnitud del tema, nosotros como Arauco estamos presentes en 125 comunas.
Imagínate, multiplica las 125 comunas en juntas de vecinos, claro, en cada comunidad. Por lo tanto, el despliegue territorial es muy grande. Por eso nosotros lo que hicimos es generar una subgerencia de participación y consulta, y que lo que hace esa subgerencia es permitir que todas las faenas, las cosechas o las actividades forestales previamente tengan que ir con un proceso de participación, en donde se coordina en conjunto con las comunidades por dónde van a pasar los camiones, cuáles son las faenas, cuáles son las obras de mitigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se hace en conjunto con la comunidad, con un acta firmada, en donde hay compromiso, hay documentos, y hay documentos que son documentos que después se revisan en las certificaciones. Claro. Es decir, hay un modelo de gestión súper importante que tiene como foco el tema de la participación, y por supuesto que son temas complejos, ¿sí? Claro. El tema de los incendios son complejos, los impactos que tienen son muy complejos, y lo primero que uno tiene que hacer es entender las preocupaciones que tienen ciertas comunidades. Pero por eso yo creo que cuando te hablo de este modelo, yo creo que te estoy hablando no de un modelo conceptual teórico que se haya hecho en una universidad o en una aula, en la práctica, aprendiendo, sino que esa conceptualización la tenemos aplicada con impactos, con métricas, con evidencias súper concretas. Patricio, por último, quiero aprovechar la instancia, tú como hoy día representante de Forestal Arauco, el llamado a la comunidad, tú lo decías, bueno, el verano no se acaba, todavía queda marzo, prácticamente el mes de abril, que también es bastante intenso en esta situación, y en realidad durante el año. Yo me imagino que ustedes, dentro de esta comunicación que tienen directo con la gente, también que podamos hoy día a través de las pantallas poder utilizar ese llamado que ustedes hacen como Forestal para poder combatir juntos este trabajo. El llamado es que todos empaticemos y todos nos hagamos cargo de un problema que nos afecta a la región completa y nos afecta al país. Este no es un tema particular de una empresa, de mi vecino, este es un tema que nos atañe a todos. Y el llamado es eso, a prevenir, si es que hay alguna situación, a avisar. A hablar con el vecino, a lograr entender, y eso también es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Acá nosotros tenemos un rol muy importante y lo asumimos como tal, es asumir el impacto y entender el impacto que tiene un incendio. Patricio, agradecerte que hoy día pudiéramos conversar muchas de estas cosas que han generado, como ya decíamos, algunos cuestionamientos, algunas dudas. Era importante también poder tener la palabra de Forestal Arauco respecto a esta situación, esperar de que ya no existan más focos de incendio. Ojalá. Toco madera, esto es madera, ¿no? Sí, es madera, está un poco nada más la mía, pero es madera. Y esperar, evidentemente, que este trabajo de prevención apunte de una vez por todas, ¿cierto?, a que ya se eviten estos focos. Siempre la mano del hombre está presente, esperar obviamente que exista más uso de conciencia y obviamente de prevención en ello. En el 99% de los casos está el ser humano como responsable. Si no quizás el ser. Bueno, claro, ahí hay un margen. Hay un marco muy pequeño. Muy bien, Patricio Seguirre, gerente de Asuntos Públicos de Arauco, hoy en nuestro material. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a continuar el programa. Lo que necesitas en muebles para tu hogar, Muebles Carolina lo tiene. Y sabes que si no lo tienen, lo fabrican para ti. Visita su tienda en Concepción, conoce una gran variedad de estilos y diseños a tu elección. Hay variadas telas, la verdadera madera noble, hecha para durar. Muebles Carolina en Aníbal Pinto 680, entre Maipú y Freire en Concepción. Expertos en cuidar el envío de tus muebles con despacho gratis a domicilio. Recuerda, Muebles Carolina. ¿Quieres aprender a hablar muy bien el inglés? Anda donde los mejores, el Instituto Chileno Británico de Cultura de Concepción. Oye, que ya inició el proceso de matrículas para cursos de este año, cursos para niños desde los 4 años, para teenagers, para adults. Más información la puedes encontrar a través del teléfono. Recuerda, 218-5338, el Instituto Chileno Británico de Concepción. Se ubica en San Martín 531 en Concepción. No olvides darle me gusta a su página de Facebook, Británico Concepción. El Instituto Chileno Británico, el auténtico inglés. Oye, bueno, la verdad las cosas que dentro de todas las